Muy buenas, soy Yai y esto es Pergamino Infinito. Y como podéis ver por el título del vídeo de hoy, vengo a haceros la reseña de un libro que me leí este verano, que me gustó un montón y que tenía muchas ganas de compartir con vosotros una idea un poco más extensa de lo que pude hacer en el wrap-up en su momento. Y es que vengo a haceros la reseña de El libro de Eva, de Meg Clothier. Este libro es un nuevo envío editorial de Letras de Plata o Plata Editores en redes. Muchísimas gracias a la editorial por contar conmigo nuevamente para otra historia y es que no sé muy bien ni por dónde empezar. Vamos a ver. Voy a intentar retomar un poco la idea que conté en su momento en el wrap-up. El libro de Eva es una historia de libros o un libro sobre libros. Nos cuenta el camino que recorre un libro oscuro que esconde secretos, que parece que tiene incluso vida propia y que va pasando de mano en mano hasta conseguir llegar a su destino, cambiando la vida de todo aquel que haya estado en contacto con sus páginas. Es una historia compleja, oscura, que tiene un poquito de todo y que parte del punto de vista de Beatriz, que es la protagonista de esta historia, que es monja en un convento y que le encanta la soledad que vive en torno a su oficio, porque es la bibliotecaria de ese convento, lleva años allí, ha perdido la cuenta de cuántos años lleva allí, y aprovecha esa condición de bibliotecaria, de estar con sus libros, de cuidar los manuscritos, para estar alejada de sus hermanas porque ella prefiere los libros a las personas. Hasta que una noche aparecen en la puerta del convento dos mujeres malheridas que mientras están siendo reconocidas o evaluadas tanto por Beatriz como por algunas de las hermanas en la enfermería, una de ellas habla a escondidas con Beatriz y le entrega su bien más preciado, que es un libro. Claro, en esa época, no dicen exactamente la época en la que se desarrolla esta historia, pero yo la entiendo como la época medieval, más o menos, ¿vale? Vamos a hacerlo así, cogido con pinzas. Es un momento de la historia en el que hay muchos libros prohibidos por la temática que tratan, por el tema que desarrollan, y que además, siendo mujer, lo mejor es que no sepas leer, porque así tienes menos conocimiento y eres menos peligrosa, por decirlo de alguna manera. Claro, Beatriz no solamente sabe leer, sino que devora los libros, todo aquel que cae en su mano, sea prohibido o permitido, se los lee de principio a fin, y claro, cuando este libro cae en sus manos, tiene una difícil decisión que tomar porque sabe que los hombres de fe, como se conocen en esta historia, que son esos hombres religiosos que sienten devoción por las escrituras sagradas, por las que de verdad están permitidas, saben que ese libro está en poder de las dos mujeres que huían de alguna parte y que dieron con su convento, que ahora ese libro está escondido dentro de las paredes del convento y que van a hacer lo que sea necesario por conseguirlo. Y aquí es donde Beatriz tiene que tomar esa difícil decisión. O se queda con su devoción por los libros, o valora un poco más la vida de sus hermanas. Entonces aquí se empieza a desarrollar una historia que al principio no sabemos muy bien de qué va. De hecho, si os soy sincera, hasta el último momento no tenía muy claro de qué iba esta historia, de por dónde iban a ir los tiros, y me ha gustado un montón la atmósfera oscura que ha tenido, cómo me ha mantenido en tensión todo el rato. Había capítulos que paraba y decía, no puedo parar de leer ahora, porque el miedo que tengo en el cuerpo no quiero mantenerlo hasta que tenga otro rato para leer. Necesito saber qué va a pasar, si va a haber un parón, si nos van a hablar de otros personajes, si seguimos dentro del convento, si estamos fuera, hablando con otro grupo de personajes. Me ha gustado mucho porque tanto el desarrollo de personajes como la tensión están muy bien descritas. Es un libro que me ha enfadado, me ha hecho reír a carcajadas con algunos comentarios de algunos personajes, me ha hecho descubrir historias que voy a buscar para, si de verdad existen, poder leerlas o saber por lo menos qué ha sido de ellas y si de verdad estaban prohibidas o no en ese momento. Me ha gustado mucho cómo transmite la autora. Creo que se me ha olvidado decir que el libro tiene 381 páginas con los agradecimientos y que al principio puede parecer que cuesta un poquito arrancar, pero es que para mí no ha sido así por el simple hecho del misterio de ese libro. Cómo ese libro le cambia la vida a la gente, cómo hace que salga lo mejor y lo peor de las personas según qué quieran hacer con ese libro, si quieren usarlo para hacer el bien o si en cambio quieren usarlo para hacer el mal. Cómo vamos viendo el cambio de algunos personajes que se mantienen a lo largo de todas las páginas, cómo son al principio y cómo terminan siendo al final. Y también me ha gustado mucho el desarrollo de las hermanas dentro del convento porque terminas formando parte de su rutina, de su día a día, de sus oraciones, de sus tareas.
con algunas de ellas intimas más y vas conociendo cómo dieron con el convento, cómo era su vida antes, cómo piensan que va a ser su vida después, que algunas piensan en salir del convento, otras piensan en morir allí dentro porque no tienen otro sitio a donde ir y creen que no van a ser valoradas en ningún otro lugar. Me ha gustado porque creo que nos hace ver un poco cómo ha vivido gente así dentro de un convento, propiamente dicho, y cómo se veía desde fuera y cómo se ve desde dentro. Me ha parecido súper curioso, muy interesante, de verdad, porque si no era por una cosa era por otra que me mantenía enganchada al libro todo el rato. Es un libro que ha venido conmigo a viajes a la playa, al trabajo, en bus, en tren, en lo que quieras. Este libro ha dado muchísimas vueltas y era porque no lo podía soltar. Es un libro autoconclusivo. Me da pena no saber nada más de los personajes, pero creo que está muy bien cerrado y es lo primero que le da de la autora, pero me pasa como los otros libros que he estado leyendo estos últimos meses. Me quedo con el nombre y el apellido de esta autora porque quiero saber qué más va a ir publicando, porque creo que merece muchísimo la pena. Así que nada, hasta aquí mi reseña, no voy a contar nada más, creo que ya os he contado lo suficiente, espero haberos llamado la atención con esta historia, dejadme en comentarios si la habéis leído o si pensáis darle una oportunidad y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.